Amigos de Reflejo Universitario, nos da mucho gusto saludarlos un año más desde la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, transmitiendo en directo desde el Centro de Convenciones Siglo XXI. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Mari, pues sí, una vez más estamos aquí disfrutando de esta feria y también trabajando mucho para poder traer a ustedes mucho del contenido, muchos de los momentos especiales que se han dado en esta semana de intensa actividad. El invitado de honor es el Estado de México, nos encontramos justo en el inicio de su pabellón, creo que de los más vistosos que han traído los invitados de honor. Así es Andrés, y justamente es el Cosmovitral, el Hombre Sol, que se encuentra en Toluca, precisamente en el Estado de México. Pero vamos a comenzar el programa con lo que fue la inauguración de la FILEI y por supuesto la medalla Excelencia de las Letras que recibió el periodista y escritor Juan Villoro. Vamos a verlo. El sábado 12 de marzo dio inicio la quinta edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán con la entrega del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco al escritor Juan Villoro. En un emotivo mensaje lleno de remembranzas sobre su origen peninsular, el homenajeado sostuvo que la literatura tiene un valor político y es la más eficaz ventanilla de quejas para los desastres que atraviesa el mundo. Anunció también que donará el monto económico del premio a las comunidades zapatistas en el estado de Chiapas. No recibo el premio como un certificado de lo que ya hice, sino como un estímulo para tratar de merecerlo. La ceremonia de inauguración fue encabezada por autoridades de la universidad, representantes de los poderes del estado de Yucatán y del ámbito cultural del Estado de México, que es el invitado de honor en esta edición de la feria. El rector José de Jesús Williams recalcó la importancia de la fiesta literaria como una oportunidad para promover e inculcar y compartir el hábito de la lectura. Nuestras expectativas es rebasar los 160,000 personas, visitantes. Un agradecimiento al Estado de México, ¿no? Por supuesto, por haberse sumado a esta Feria Internacional de la Lectura Yucatán, ¿no? Con la meta de alcanzar la cifra de 160,000 asistentes, la FILEI continuará sus actividades hasta el domingo 20 de marzo, con una amplia oferta de actividades que van desde presentaciones de libros y conferencias hasta eventos artísticos y exposiciones. A lo largo de estos días hemos tenido la presentación de diversos espectáculos artísticos, muchos de ellos a cargo del invitado de honor que han engalanado la edición de este año de la FILEI, entre los cuales destacamos la presencia del Ballet Folclórico del Estado de México y un espectacular show de pirotecnia. Vamos a ver qué tal estuvo. La más grande fiesta de la lectura en nuestro estado es también un escenario de música y color reluciente de talento artístico, pues desde el día de la inauguración destacaron sorprendentes espectáculos traídos por el Estado de México, el invitado de honor. El Octeto Vocal del Estado de México se presentó con un repertorio muy variado, interpretando obras renacentistas y corales de compositores mexicanos, sones cubanos e incluso un arreglo de los Beatles. Bajo el cielo oscurecido de la explanada del Centro de Convenciones, el público yucateco también se deleitó con la destacada participación del Ballet Folclórico del Estado de México, que presentó un recorrido de estampas mexicanas de la época autóctona. Otro evento muy esperado fue el espectáculo piromusical, que se llevó a cabo en la explanada del Museo del Mundo Maya y que fue traído por el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. Música y fuegos artificiales marcaron la oferta artística que la quinta edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán ofrecía a los asistentes de este Festival de Cultura y Letras. Bueno, pues por supuesto que se disfrutaron muchísimo estos eventos artísticos, como también se disfruta cada año de la oferta de talleres para promover la lectura. Lo mismo para jóvenes, para adultos y por supuesto también para niños y bebés. Mari Carmen Rosado estuvo presente y nos comparte parte de lo que se vivió en estas actividades de la FILEI. En este momento nos encontramos en el Centro de Convenciones Siglo XXI, donde se está realizando la quinta edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2016. Y hoy vamos a conocer algunos de los talleres de fomento a la lectura dirigido a bebés y a niños que se están realizando en el marco de esta feria. Acompáñenme a verlos. Entre los talleres para niños y jóvenes que se han llevado a cabo en la FILEI, visitamos Plasticuentos, donde a través de la plastilina los niños pudieron expresar todo lo que la lectura les permitía desarrollar en su imaginación. Dibujaban y hacían como la escenografía, en 3D.
de todos los personajes y de todo, por ejemplo, las nubecitas y el mar y todo lo que salía en el cuento. Cada quien imagina diferente, entonces como que lo imaginen y lo plasmen, y ya de acuerdo a sus habilidades, pues ya lo crean. La cultura maya también se hizo presente en el taller Contemos Leyendas Mayas, en el que se compartieron las historias y relatos que forman parte de nuestra identidad regional. Dibujamos nuestras leyendas favoritas, la podíamos escribir. Yo de la Ixabay. La leyenda de Balam, el Huaychivo. Y porque la lectura es un buen motivo para explorar el lenguaje y los idiomas, se realizó también el taller Little Readers Club, en el que los niños jugaron y se divirtieron con Alice in Wonderland. Cuando tú vas leyendo la historia, tienes que actuar. Cuando se trata mucho de inglés, tienes que utilizar mucho tu cuerpo. Se llama body language, tienes que grow up, smaller. Entonces tú tienes que hacer que ellos se envuelvan en ese tipo de cosas. Los pequeñines de la casa no se quedaron fuera de esta feria. En el taller Viva la Naturaleza trabajaron en conjunto las madres y padres con sus bebés, creando un instrumento que permitió escuchar los sonidos de la naturaleza mientras leían el cuento. Nos la pasamos muy padre porque estuvimos aquí con mis hijas y estuvimos haciendo unas actividades de hacer con algo tan simple que podemos encontrar en casa, hacer una serie de actividades para que los niños se diviertan, para que se vayan familiarizando con la lectura y sepan que la lectura es muy importante en nuestras vidas. Con pegamento la pegué en esta bolsa y con pegamento pegué las patas, la cabeza y el cuerpo. ¿Y qué historia vas a contar con tu títere? Sobre que la tortuga estaba en la guitarra y entonces lo sacudió y se cayó y se rompió su caparazón. Bueno, pues en este taller estuvieron realizando su guiñol cada uno de los niños para posteriormente contar la historia acerca del cuidado de la naturaleza. Y es que talleres como estos son los que ha ofrecido esta semana la Feria Internacional de la Lectura Yucatán para acercar a los niños a la lectura, pero también para promover su creatividad y su desarrollo. Y continuamos con más en la Filey 2016. Bueno, pues como ves, Andrés, los talleres estuvieron muy divertidos y resaltar esta parte de la Filey de acercar la literatura a los más pequeños. Seguro, por eso quisimos dedicar una nota pues completa a esas actividades y resaltar como siempre que los niños vienen a la feria, algunos ya habiendo leído muchas cosas, otros aquí se encuentran con los libros y lo importante es que puedan jugar con ello y seguramente a partir de aquí se han formado muchos lectores nuevos. Sí, además que en esta edición pues fue un buen pretexto para acercar y reavivar la convivencia entre padres e hijos. Pero vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a tener el Festival Internacional de Artistas Gráficos y por supuesto el Encuentro Cinematográfico Nacional. Volvemos. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de vuelta en la cobertura de la quinta edición de la Feria Internacional del Libro en nuestro estado y como pueden ver a mis espaldas se encuentra uno de los carteles que conforman la exposición de cómics La Vida a Cuadritos. En relación a esto te preparamos una nota que nos presenta el Festival Internacional de Artistas Gráficos en el que estuvieron presentes varios ilustradores. Acompáñame a verlo. La Filey 2016 incluyó en su programa el Festival Internacional de Artistas Gráficos, un encuentro entre moneros, caricaturistas y lectores que comparten la pasión por el dibujo y el sentido del humor. Peter Cooper, quien ha colaborado con publicaciones como Mad y The New Yorker, presentó su trabajo más reciente titulado Ruinas, novela gráfica que explora el arte, la cultura y los paisajes de Oaxaca. La crítica política también estuvo presente en los trazos de José Hernández, Rapé y El Fer, quienes trajeron a la feria el número más reciente del Chamuco y los hijos del Averno, dedicado al precandidato republicano Donald Trump. Eduardo del Río presentó su más reciente trabajo, ¿Cuándo se empezó Shudder México?, en el que responde a la pregunta ¿cuál es el peor presidente que ha tenido México? Ríos también compartió la mesa El arte de incomodar, con Rafael Barajas, El Fisgón y José Hernández. Alberto Montt y Cyril Liniers regresaron a la Filey por segundo año consecutivo y compartieron mesa con la presentación del libro Dosis Macanudas.
El creador de Doña Guay, Javier Cobo, dio una charla sobre la divulgación cultural en la caricatura, mientras que Tania Camacho y Carlos Nieto protagonizaron el ping-pong de rayones. Además estuvo abierta la exposición La vida en cuadritos, que trajo a la feria algunos trabajos y piezas representativas de la evolución del arte gráfico en México. Por otro lado, entre uno de los tantos eventos en el marco de la FILEI se llevó a cabo el tercer encuentro cinematográfico nacional, en el que destacó la participación de 2 directores de nuestro bello México. Y ahí estuvieron nuestras cámaras para traerte todos los detalles. Acompáñame a verlo. En el marco de la quinta edición de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, el sábado 12 de marzo se puso en marcha el tercer encuentro cinematográfico nacional. Los representantes de las áreas de promoción cinematográfica y cultural de la UADY y del Colegio Mexiquense dieron la bienvenida a los asistentes y enseguida Marco Martín Monforte ofreció la plática Hollywood y el mexicano, donde exploró la percepción que se tiene de los latinos en la industria del cine anglosajón. Una de las presencias más destacadas fue la del director Carlos Carrera, a quien se rindió homenaje. Hay mucho más cine mexicano interesante que se está produciendo. Entonces, bueno, pues este tipo de eventos sí hacen que ofrecen al público un tipo de cine distinto al que ofrece el cine comercial nada más. El director de cintas como La mujer de Benjamín y El crimen del padre Amaro dio un mensaje a los jóvenes que se quieren dedicar al cine. Yo le diría a cualquier joven interesado en hacer cine que gracias a las nuevas tecnologías ahora se puede hacer películas hasta con un celular, ya no hay pretexto. Yo digo que sí se puede hacer cine, que es cuestión de empezar a hacerlo y hacerlo con muchas ganas y con mucho rigor y bien hecho y sobre todo contando historias buenas. De igual manera se destacó la proyección de la película Canoa del director Felipe Casals. Yo pienso que hay más festivales que películas. Entonces, lo que en un principio resultaba un atractivo muy particular, ahora se ha convertido en una batalla campal entre los festivales que se jalonean las películas. Y fue así como el tercer encuentro cinematográfico nacional permitió que chicos y grandes se acercaran a diversas personalidades del cine mexicano. Y si tú eres de aquellas que disfrutan del séptimo arte, no te puedes perder de las siguientes ediciones del Encuentro Cinematográfico Nacional. Ahí lo tienen, la FILEI no solo es un espacio para los lectores, sino igual para los amantes del cine y lectores de historietas y tiras cómicas. No te vayas, que regresando tendremos una entrevista con el escritor Juan Villoro. Continuamos el Reflejo Universitario desde la FILEI 2016 y este año el periodista y escritor Juan Villoro fue homenajeado con la medalla Excelencia de las Letras José Emilio Pacheco. Reflejo Universitario tuvo la oportunidad de platicar en exclusiva con este destacado autor. Vamos a verlo. Bien, amigos de UADY TV, Reflejo Universitario continúa en esta cobertura de la FILEI 2016 y estamos sumamente contentos y agradecidos por poder platicar con Juan Villoro, ni más ni menos el protagonista de esta historia. Hola, en una buena parte. Juan, gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. En ese discurso tan intenso, tan personal y a la vez tan colectivo y tan dedicado a esta tierra, mencionabas que este premio te parece el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Y yo pensaba un poco en Lionel Messi en tiempos de Ronaldinho y cómo pasa del número 17 a la 10. ¿Tú te sientes con esa 10? ¿Crees que la gente, el tiempo te la va dando poco a poco? No, me gusta mucho la comparación que tú estableces porque yo vivía en Barcelona en aquellas épocas y los entrenadores que tuvo Lionel Messi tuvieron la suerte de protegerlo, de cuidarlo, sabían que iba a ser un gran futbolista, no se sabía hasta dónde iba a llegar, pero en aquella época él se tenía que ganar el 10 de Ronaldinho, es decir, el 10 que se ha convertido en la cifra mágica del fútbol, el 10 que tuvo Pelé, que tuvo Maradona. Y yo me siento así con este premio porque no me puedo comparar
con escritores que ya tienen una obra cumplida, como Fernando del Paso, Elena Poniatowska o el mismo José Emilio Pacheco, ¿no? Entonces a mí me parece que esto es un premio en donde yo tengo que demostrar esta confianza que se ha depositado en mí y tengo que merecerla con obras futuras. Seguro. Sobre José Emilio, justo mencionabas, también haciendo alusión a su perfil y su compromiso siempre con lo que pasa en el país, que a veces aprendemos geografía a partir de las tragedias. En medio de este horror, del que también decías la literatura nos salva un tanto, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿En dónde pondrías tú los acentos de los problemas que hay que atender en el país? ¿Y en qué otros lugares encuentras el optimismo y esa misma esperanza para seguir adelante? No, la situación mexicana es tan dramática que nos enteramos de que existe un lugar llamado Ayotzinapa cuando secuestran a 43 muchachos que estudiaban en la Normal Isidro Burgos, o sabemos que existe un lugar llamado Tlatlaya cuando hay una matanza. Yo creo que uno de los grandes problemas de México es la impunidad rampante que tenemos. Es una sociedad sin ley, es una sociedad donde incluso quienes deberían impartir justicia están al margen de ella. Es difícil encontrar tiempos peores en México, y no solamente por lo que está pasando, sino por la falta de expectativas. Yo creo que una de las grandes tragedias que puede tener un país es la pérdida de ilusiones de cambio. Durante mucho tiempo México fue una sociedad atrasada, conservadora, rezagada, pero mi generación, por ejemplo, confiaba en que las cosas cambiarían. Se estaban fraguando esperanzas de cambio. Entonces, aunque la realidad no era suficientemente positiva, pensábamos que en la medida en que hubiera nuevos partidos políticos, en que pudiéramos participar en ellos, el país iba a cambiar, cuando tuviéramos una democracia real, etc. Y uno de los grandes problemas que yo veo hoy en día es que no solo la realidad está muy mal, es una realidad llena de quebrantos, basta leer cualquier periódico cualquier día, sino que además no tenemos una alternativa a la vista. Es decir, yo en lo personal como ciudadano no encuentro una causa que yo diga, si logra triunfar este proyecto, las cosas serán distintas. Entonces, en ese sentido es un momento de gran zozobra, y conozco gente joven, digámoslo así, de 20 y tantos años, tu generación, por ejemplo, que es gente que solo ha conocido la crisis. Es decir, no ha habido una época de gran optimismo que luego fue derrotada, sino que lo único que han conocido es un México en crisis, y muchos mexicanos que se quieren ir del país, no solo los paisanos que van a trabajar al extranjero, sino gente que quiere hacer un proyecto y una vida en un país que les parece mejor que el nuestro, y es muy grave esto. En ese rol político que mencionabas también a veces le toca a la literatura, a los propios autores, sin que se lo propongan del todo. Yo pensaba en la resistencia, y volviendo a la figura del juego, te preguntaría, ¿qué es lo que se necesita con más urgencia? ¿Que el 10 o los 10 o los jugadores de talento hagan una gambeta para mostrarle a todos los demás que hay que cambiar un poco la actitud? ¿O es momento de ponerse el overol y ir a la contención y a meter la pierna con fuerza? Mira, volviendo a las metáforas futbolísticas, yo creo que lo más importante de los grandes jugadores, los que han cambiado el juego, es que no solamente ellos han sido capaces de hacer artificios extraordinarios, sino que han hecho mejores a los demás. Maradona jugó en México en el Mundial de 1986 con un equipo bastante discreto, incluso podríamos decir que era mediocre, y sin embargo, esos jugadores, arropados por Maradona, sabiendo que él podría hacer toda clase de prodigios, dieron un extra. Y eso es lo más sorprendente que puede hacer un grandísimo jugador, que no solamente él transforma el juego, sino que hace mejores a los demás. A diferencia de grandes atletas como Cristiano Ronaldo, que juegan de manera espectacular, pero que no van a mejorar nunca a los demás porque no se relacionan con ellos. Entonces, aplicando esta metáfora a nuestra sociedad, yo creo que eso es lo que necesitamos. Necesitamos no un líder mesiánico que se desprenda de nosotros, sino alguien que, teniendo virtudes éticas, morales y políticas, pueda también hacer mejores a los demás. Eso nos está faltando. Ahora, tenemos que construir nosotros la alternativa. No es una cuestión
de decir vamos a esperar que un partido político tenga un líder preclaro que nos venga a iluminar. Las formas de participación ciudadana son muy restringidas en nuestro país. Sería imposible que surgiera una formación política como Podemos por la sencilla razón de que nuestra legislación lo impide. O sea, hay plazos y requisitos para formar partidos políticos que son muy difíciles de cumplir y que casi solo se pueden cumplir si eres un político profesional con una plataforma adecuada. Entonces, tenemos que cambiar eso, las formas de acceso a la política, las formas de participación, crear un frente cívico que cambie las reglas del juego para que después pueda haber alternativas. Ahora, esto se dice muy fácil, pero ¿cómo aglutinar el descontento? ¿Cómo hacer que esta república de la indignación que se manifestó con Ayotzinapa pueda construir un proyecto? Ese es uno de nuestros grandes desafíos. Sin duda lo es. Permíteme hacer una pausa en este momento. Vamos a regresar un poco más para charlar con Juan Villoro y me gustaría anticiparte que nos cuentes un poco de algo que Jorge Fernández divulgó en su discurso, algún Volkswagen que te robaron y tenía una playera por ahí particular. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, de vuelta aquí en la Filey 2016, platicamos con Juan Villoro, muy contentos, aprendiendo un poco de fútbol y abrevando de todo lo que Juan puede compartir con nosotros. Antes de la pausa, te pedía que nos compartas un poco de esas vivencias que Jorge Fernández, en el vínculo tan cercano contigo, compartió también con todos los asistentes a la feria, pues de otros tiempos, un tiempo en el que incluso dijo no tenías barba. Un Volkswagen que te roban y yo me pregunto, y eso es lo que te quiero preguntar, ¿qué te costó más, reponer el coche o reponer la playera de Bruce Springsteen? Bueno, siempre las pertenencias sentimentales son más importantes y yo soy un gran admirador de Bruce Springsteen. No es un músico de rock que haya conectado mucho con México, vino por primera vez apenas hace un par de años, yo lo fui a ver con mi hija. Logramos tocarlo, estábamos en las primeras filas y fue como tocar una ballena gris, fue como el encuentro así con una figura sobrenatural, algo extraordinario. Desde luego perder eso pues es algo más valioso y eso sucede con los robos de los coches. Te puedo contar que el primer texto que yo escribí para ser publicado fue escrito para una revista que se iba a publicar en el Colegio Madrid, donde yo cursaba la preparatoria. El poeta Manuel Ulassi era un joven poeta, un par de años mayor que yo, nieto del gran escritor refugiado español Manuel Altolaguirre, había decidido hacer una revista. Me pidió un texto, yo estaba emocionadísimo, yo tenía 16 años, iba a ser mi primera publicación, se lo di en una época en que no había internet, no había respaldo para los textos. Él se llevó los textos en su coche y le robaron el coche. Y con ese coche se perdieron los primeros textos de toda una generación, entonces ahí desaparecieron y naturalmente para nosotros lo más importante no era la pérdida del coche, sino la pérdida de nuestros textos, que para ese momento era como la pérdida de toda nuestra reputación. Menuda pérdida, y eso me lleva también a esta discusión sobre la tecnología o no tecnología. ¿Tú la abrazas, trabajas a mano? ¿Cómo te gusta más trabajar? Porque hoy por hoy uno supone que en la nube en cualquier momento puede desaparecer como de aquel auto robado. El problema de la tecnología es que crea su propio accidente, ¿no? La electricidad crea el apagón y entonces das por sentado que vas a tener luz eléctrica y todo lo que estás haciendo tiene que ver con la luz eléctrica y de repente sobreviene un apagón y todo se te cae. Entonces es uno de los grandes problemas de la tecnología que pueden tener la posibilidad del accidente. Yo escribía básicamente a mano durante un tiempo, luego me volví adicto a la máquina de escribir, pero ya hoy en día casi todo lo escribo directamente en la computadora, ya me volví digital porque pues es muy difícil no utilizar este medio. Entonces hoy en día casi todo lo que hago es digital. Luego imprimo y corrijo a mano, sí, pero ya escribir de principio a fin un texto a mano creo que ya no sucede. Sobre este asunto de otros tiempos, tú en tu discurso regresaste a los orígenes de tu familia, tus abuelos, tu madre, y se me ocurre preguntarte, a tu abuelo lo trajo a Yucatán el azúcar, los helados. ¿Cuál es tu helado favorito? ¿Qué sabor? Mira, yo la verdad es que no me relaciono mucho con el dulce. Me gustan más los helados de leche que las nieves y quizá el que más me gusta es el de cajeta, pero lo digo
con bastante lejanía, porque no soy muy afecto a lo dulce. No sería tu postre favorito. No, en general el postre general, no es... Nunca tomo postre. Interesante. ¿Y platillo yucateco favorito? El pavo huido por dos razones, porque me gusta mucho el sabor del relleno negro y me encanta que haya un guiso que se llame así, es decir, que te sirven el relleno del pavo sin el pavo y el guiso se llama pavo huido, lo cual es un triunfo tanto metafísico como gastronómico. Sí, cierto. También en este texto hablabas de tu abuela, hablabas de este traslado a la Ciudad de México y de el chiquitipollo y el tucho. Y yo te imagino explicándole a colegas capitalinos de otra parte qué es chiquitipollo y qué es aquello. ¿Cómo eras de niño? ¿Qué te platican? ¿Eras inquieto, travieso, jugabas mucho? Era bastante tímido, era bastante reservado, bastante silencioso, bastante aislado, bastante distinto a la persona en la que después me convertí. La gente que me conoció en aquella época, yo creo que me recuerdan casi todos como alguien más bien apocado, que hablaba muy poco, que era tímido, temeroso, ¿no? No estaba muy confiado del mundo, entre otras cosas porque yo estudié durante 9 años en el colegio alemán, que fue una experiencia extraordinariamente difícil para mí, porque yo iba en el grupo de los alemanes durante 9 años, todas las materias que llevé fueron cursadas en alemán. En mi casa nadie hablaba esa lengua, nadie me podía ayudar, entonces me costaba mucho más trabajo que a los demás, yo me sentía bastante disminuido. Entonces, sin ser una infancia muy trágica, sí fue una infancia bastante tristona, o sea, es la única etapa de mi vida que no me gustaría volver a vivir, digamos, desde mi nacimiento hasta los 14 años. De acuerdo. Juan, te propongo en este último tramo de la charla darte algunas palabras, conceptos y que nos des una frase, una definición, algo breve al respecto. Ya lo tocamos un poco, pero tenía aquí apuntado el libro digital. Un complemento perfecto para el libro en papel. La radio. La mejor manera de hacer superproducciones que salen muy baratas. Puerto Progreso. El sitio del origen de mi abuela y el lugar para ver las luces de Cuba. Los jóvenes de México. Una esperanza amenazada. El Camp Nou. La casa de la pasión, la casa de los héroes. La muerte. Lo que deseamos aplazar. La imaginación. Lo que nos mantiene vivos. Un gol. Un aforismo en un solo chut. La escritura. Mi razón de ser, la manera de respirar que yo tengo. El rock. La pista sonora de mi vida. Miedo. Algo muy necesario porque señala el límite de tus capacidades. El amor. El mayor de los problemas y el mejor de los problemas. México. Algo que quiero mucho y que está en un momento de zozobra. El Necaxa. Una de las ilusiones que atesoro a pesar de la evidencia y de los hechos. Un aula universitaria. Un espacio para la reflexión, la discusión y la crítica. Café Tacuba. Un grupo extraordinario con el que he tenido la suerte de colaborar y que a través de la música hace una de las mejores narrativas de México. La televisión. Un vicio, una condena, un entretenimiento y en ciertos momentos una obra de arte. Margarita, Inés y Juan Pablo. Bueno, pues mi familia, gente a la que quiero mucho, las personas más cercanas que uno puede tener, ¿no? Don Luis Villoro. Fue mi padre un gran ejemplo del que pues espero estar a la altura. Un árbol de flamboyán. El lugar que acogió con su sombra las primeras lecturas de mi madre. Justamente con eso quisiera terminar. Dedicaste este premio precisamente a tu madre, esa niña que leía El Tesoro de la Juventud bajo un árbol de flamboyán. ¿Qué le dijiste el sábado, el domingo, no sé, cuando hayas podido hablar con ella de lo que viviste aquí en la feria? Bueno, mi hermana le leyó mi discurso en el hospital. Mi madre todavía estaba en terapia intensiva, ya fuera de peligro, y fue como una escena de teatro del absurdo, porque mi madre
escuchó el discurso. Ella es una persona muy sensible, muy sentimental, y naturalmente empezó a llorar ahí entre los camilleros, se preocuparon por ella, le dijeron no, está llorando de emoción, aclaró mi hermana que también ya estaba llorando para ese momento. Entonces fue una de las escenas melodramáticas de una familia que en sí misma es muy melodramática. Juan Villoro, ha sido un verdadero placer, y entre tu agenda tan complicada en estos días de feria, tan generoso con tus lectores, gracias por esa generosidad también con Wadi TV. Gracias a ti. Un placer. Gracias. Bueno, pues ahí está, amigos. Juan Villoro en la Filey 2016. Hay mucho más todavía que compartir con ustedes. Estamos de vuelta en Reflejo Universitario desde la Filey 2016. Cada año contamos con la presencia de diversos autores, artistas y conferencistas que intercambian experiencia y conviven con sus lectores. Pero en esta ocasión destacamos la presentación de libros dirigidos a niños y jóvenes, resaltándose la importancia de acercarnos a la lectura desde temprana edad. Vamos a ver a las personalidades de la Filey 2016. Como cada año, la Filey ha dado a los lectores la oportunidad de entrar en contacto con los autores de sus libros predilectos, y las cámaras de Reflejo Universitario estuvieron presentes para captar el momento. Además de recibir el premio José Emilio Pacheco, Juan Villoro trajo a la feria su libro de texto para niños, La cuchara sabrosa del profesor Zipper. La historia de Gonzo Luque en su intento por adaptarse a la comida saludable con ayuda de su amigo el científico Zipper. Otro libro dirigido a niños y jóvenes que se presentó en la feria es En busca de Kayla, de la escritora y periodista Lidia Cacho. A través de Miriam y sus amigos, la autora nos confronta con el peligro latente del uso indiscriminado de las redes sociales. Benito Taibo regresó a la Filey en esta ocasión con su novela Cómplices. Con una charla amena y por momentos humorística, explicó que los protagonistas son los lectores, estudiantes de secundaria que se acercan a la lectura a través de circunstancias diferentes. Eso es lo único que soy. Yo solo soy un lector. Solo soy un lector que escribe. Que se atrevió un día a dar ese pequeño salto al vacío. Pero lo que soy es solamente un lector. Y por eso quise escribir un libro sobre lectores y sobre las formas de leer y sobre todo lo que significa el libro en nuestras vidas. Este 2016 no podía faltar la presencia de Jorge Bucay, quien junto a su hijo Demián presentó el difícil vínculo entre padres e hijos. Con la facilidad para conectar con los lectores que caracteriza al autor argentino, recordó ante una sala llena que una de las tareas fundamentales de los padres es llenar su casa de amor. La relación entre padres e hijos, a pesar de ser despareja y asimétrica, es una relación entre dos personas que merecen mutuo respeto y que se nutren de la relación entre ambas. No importa la edad que tenga el hijo, no importa la edad que tenga el padre, ambos tienen que aprender del vínculo y de la relación y hacer de ese vínculo un vínculo lo más nutricio y lo más desarrollador posible. Uno de los temas que generan polémica en la actualidad fue abordado a través del libro Marihuana y Salud, publicación que fue coordinada por el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Yo sí creo que hay algunas drogas que en algunas circunstancias, en algunas personas, deberíamos de poder prevenir su uso, ¿no? Pero de lo que estoy seguro es que el hacer que nadie, nunca, en ninguna circunstancia, consuma, es imposible. No solo no es posible, sino no creo que sea deseable. Los seres humanos, desde que somos humanos, utilizamos sustancias para alterar nuestros estados de conciencia. Y la marihuana lleva acompañándonos como medicina por lo menos los últimos 7,000 años. Y yo soy de la idea que los adultos responsables que puedan hacer esto informadamente deben de tener derecho, en la privacidad de su hogar, de consumir la marihuana si así lo desearan. En la Filey también se presentó el libro El Gran Escape, Salud, Riqueza y los Orígenes de la Desigualdad, del destacado economista Angus Deaton. La propuesta es tomar la salud, la educación y la capacidad de participación ciudadana como criterios para medir el ingreso, de modo que se propone que la verdadera solución para erradicar la pobreza se encuentra en tener buenas instituciones y no instituciones tóxicas. Claro que tenemos instituciones que son propicias para el desarrollo.
La cuestión es más bien si el apoyo, el subsidio o el presupuesto que reciben es suficiente. En mi opinión personal creo que no lo es. Me parece que debería aumentarse el presupuesto para educación, a pesar de que el presupuesto para educación en el país ha venido creciendo. Es decir, esto que llaman capital humano los economistas en el país ha ido aumentando. Pero también es necesario aumentar, y ahí sí más drásticamente, la inversión en investigación y desarrollo científico y tecnológico. Eso hace mucha falta, ¿verdad? Más gordo el amor es una más de las propuestas de libros para niños y jóvenes que llegó de la mano de su autor Antonio Malpica. Se trata de la primera del autor y dramaturgo, ganador del Premio Iberoamericano SM de la Literatura Infantil y Juvenil en 2015. Pero pensado sí como una comedia romántica en la que pues va siguiendo un personaje que tiene pues sí una meta, ¿no? Una misión y en la que pues la principal idea pues también es que te involucres, que estés con él, que trates de acompañarlo hasta que llegue al final, ¿no? Pero finalmente pues sí creo que es literatura que busca ahondar en los sentimientos humanos, pero desde un punto de vista pues humorístico sobre todo, ¿no? Una vez más, los pasillos y salas del centro de convenciones fueron territorio de los lectores, lugar para los encuentros, diálogos, fotografías y autógrafos que convierten a la Filey en un álbum de vivencias compartidas, donde la palabra y la escritura dan lugar a momentos que perduran en la memoria. Bueno, pues siempre se espera a los autores más destacados, algunos que vinieron por primera ocasión, algunos que ya van siendo presencia cotidiana y que le regalan a sus lectores momentos inolvidables, sin duda. Claro, Andrés, y bueno, su presencia siempre engalana todas las ediciones de la Filey. Desafortunadamente, la edición de este año ya está terminando, pero los invitamos a que asistan el día de mañana. Aún tienen tiempo de acudir a visitar a las editoriales y adquirir sus libros favoritos. Así es, y antes de despedirnos, queremos reconocer y agradecer el trabajo, el talento de todo el equipo de producción que ha estado a lo largo de estos 9 días en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, el staff de Wadi TV, algunos estudiantes de la licenciatura que estuvieron también apoyándonos y que bueno, hacen posible que generemos toda esta información que seguiremos compartiendo los próximos días. Así es, Andrés, está la invitación a que nos mantengamos en contacto a través de las redes sociales y por supuesto que visiten todo este contenido de entrevistas exclusivas y material audiovisual que generamos a lo largo de esta semana en la Filey en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias.